En esta mañana queremos iniciar con la lectura de la palabra de Dios. Gracias a Dios estamos a 15 grados centígrados en la ciudad de Santa Cruz, para los que nos están viendo en el exterior y en el interior. Decirle que tenemos una mañana bastante fría, pero con ganas de llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Entonces en esta mañana voy a invitarles que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 1 hacia adelante. Romanos capítulo 5 del versículo 1 hacia adelante. Gloria a Dios. Los que tengan Biblia, entonces puedan guiarse bajo la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 hacia adelante dice, resultado de la justificación. Leemos la palabra de Dios así. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué hermosa palabra saber de que nosotros somos justificados a través de la fe en Jesucristo. La justificación nos lleva a nosotros a vivir ese gozo, esa paz, esa paciencia que solamente Dios puede darnos a través del Espíritu Santo. La justificación nos lleva a entender de que somos hijos de Dios y la justificación nos lleva a entender de que realmente estamos en las manos de Dios. Justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el hombre sin Dios es un hombre que no va a tener paz. Es un hombre perdido, es un hombre condenado, como dice en Juan capítulo 3, versículo 17, condenado hacia una eternidad. Pero en Cristo logramos esa paz y en Cristo tenemos nuevamente esa comunión con Dios. Por eso, cuán importante es tener ese acercamiento con Dios, cuán importante es tener a Cristo en nuestro corazón y mucho más en este tiempo donde el hombre necesita confiar en Dios. Mucho más donde el temor de la enfermedad, de la pandemia, de la economía, de la falta de trabajo, nos lleva a nosotros a tener miedo y muchas veces a perder la razón y muchas veces a quitarnos la vida. Trae destrucción a nuestra vida cuando no tenemos paz en nuestro corazón. Pero sin embargo, cuando hay esa paz a través de Jesucristo, pues tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y vean lo que dice, ¿no? A través de esta paz, también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es entender que cuando nosotros estamos en paz, también esta fe que nos lleva a obtener la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es tener la misericordia, el amor de Dios, las bendiciones de Dios. Recuerden que Jesús decía, ¿no? En Mateo 6:33, mas buscad primeramente mi reino y la justicia de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces la fe nos lleva a obtener esa gracia de Dios. Y esa gracia de Dios va a estar pendiente siempre de nuestras vidas. En Salmista 23, capítulo 23, habla, ¿no? Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros entendemos que vivimos bajo la gracia de Dios, entonces podemos proclamar que Jehová es nuestro Dios, que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Dice que en pastos delicados Él nos hará descansar. ¿Ya? Entonces, qué hermoso es, ¿no? Que en tiempo de pandemia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de dolor, en tiempo de tristeza, nosotros vivamos bajo esa gracia. Porque esa gracia va a alimentar nuestra vida de tal manera que no va a permitir que la tristeza nos invada o que la preocupación nos lleve a nosotros a cometer errores en nuestra vida y en nuestra familia.
Por eso es importante confiar en el Señor. Por eso es importante entender de que los resultados de estar en Cristo nos lleva a tener una justificación en las manos del Señor. Y esa justificación nos lleva a entrar en la gracia de Dios y la protección de Dios. Vivir en la gloria y en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, ¿qué es gloriarse? Gloriarse significa es estar contento, es estar en paz, es estar en victoria. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, significa que las tribulaciones no van a hacer impacto en nuestras vidas. Puede ser que vamos a pasar por tribulaciones. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 37 hacia adelante dice, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o espada o desnudez o espada. Dice, ninguna cosa de esta podrá separarnos del amor de Cristo, que es Jesús. ¿Ya? Entonces, de que vamos a pasar quizás por tribulación, vamos a pasar. De que vamos a entrar por ese valle de sombra de muerte, vamos a pasar. Y la palabra de Dios dice, ¿no? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. ¿Ya? Y la palabra del Señor dice también, Josué capítulo 1, versículo 9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Entonces son promesas grandes que la palabra del Señor me infunden aliento a entender que aún en las tribulaciones nosotros vamos a gloriar. O sea que la manifestación de Dios, las promesas de Dios, el cuidado de Dios va a estar bajo nuestras vidas. Aún estemos pasando por ese valle de muerte. ¿Ya? El salmista lo decía, ¿no? Aunque pase por el valle de la muerte, no temeré. Y es lo mismo cuando nosotros confiamos en el Señor. ¿Ya? Esa esperanza de Dios que tenemos en Cristo, ¿ya? Aunque estemos en tribulaciones, vamos a tener esa paz y esa seguridad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es importante, hermanos, confiar en el Señor. Ahora dice que el gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuán importante es esto entender, no? A veces creemos que los problemas nos llevan a tener impaciencia. No, los problemas en Cristo nos llevan a nosotros a producir paciencia en nuestra vida. A cultivar ese don que el Espíritu Santo nos regala en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Donde nos dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, en estos momentos dice, pero si estamos bajo la gloria de Dios, si estamos gloriándonos bajo la gloria de Dios, dice que esto va a producir en nosotros no temor ni angustia, sino al contrario, va a producir en nosotros paciencia. Y es importante que el cristiano produzca en su vida este don del Espíritu Santo. Es muy importante para irradiar bendición hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia. Si nosotros no experimentamos la paciencia de Cristo, va a ser imposible controlar, ¿no? Esta angustia, va a ser imposible controlar esta situación que muchas familias están pasando en estos momentos. Y mucho más la familia de Cristo, ¿no? El enemigo siempre va a estar dispuesto a atacarnos. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Es que nosotros tengamos miedo. El objetivo de Satanás es infundirnos temor. ¿Ya? Porque sabe que cuando nosotros tenemos miedo, nos olvidamos del poder de Dios, nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que estas tribulaciones, todos los problemas y situaciones que estamos pasando, va a producir en nosotros paciencia si es que estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Ven? Recuerden que el perfecto amor, dice, echa fuera todo temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Entonces, el cristiano tiene que entender que cuando estamos bajo la gloria de Dios, nada va a poder impedir que nosotros cosechemos paciencia. Estas tribulaciones, es cierto que quizás vamos a pasar por tribulaciones, quizás por necesidades, pero Dios conoce, dice,
Dios conoce que necesitamos comer, Dios conoce que necesitamos vivir. ¿Ya? Y si Dios cuida a las aves, los animales del campo, ¿cuánto más a su creación perfecta, ¿no? Que es casi el hombre, ¿no? ¿Cuánto más va a cuidar nuestras vidas, ¿no? Si nosotros estamos confiando en Él, si nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en Él, y mucho más nuestra fe. Entonces dice que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Entonces mira, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, esto hace que en el cristiano esto produzca paciencia. Ahora, ¿por qué es importante la paciencia? Porque la paciencia nos va a llevar a vencer toda prueba. Por eso es que el cristiano necesita fortalecerse en el Señor. Por eso es que el cristiano necesita estar siempre agarrado de la mano de Dios. Imposible vivir lejos de la voluntad de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos fijos en la presencia de Jesús. ¿Vamos a tener tribulación? Vamos a tener. ¿Vamos a tener prueba? Vamos a tener prueba. Ya. Pero para poder vencer eso, yo necesito tener a Cristo en mi vida. Teniendo a Cristo en mi vida, eso va a producir en mi vida paciencia. Ya. ¿Y para qué? Usted dirá, ¿para qué la paciencia? Para poder soportar toda prueba que va a venir en mi caminar diario hasta que yo goce de la presencia de Dios en ese reino celestial. Entonces no es que un día vamos a estar feliz. Puede ser que hoy día estemos felices, mañana quizás tengamos prueba. Por eso es que la palabra del Señor dice que debemos estar siempre en constante oración para poder vencer el día malo. Y acabado el día malo, estar gozoso, dice la palabra del Señor. Entonces, la paciencia es un fruto que yo voy a recoger de mi comunión con el Espíritu Santo. Y ese fruto me va a permitir a mí a vencer toda prueba que venga sobre mi vida. Y dice que la prueba, ¿qué produce? Va a producir, dice, esperanza. Versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba dice esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 4. Qué importantes son estos pasos en nuestras vidas, ¿no? Qué importante es entender que la paciencia va a producir, fíjense que la tribulación va a producir paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pablo hablaba a los romanos en capítulo 13, versículo 13, dice, y estas son las tres cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Permanecen en el cristiano. La fe, la esperanza y el amor. ¿Esperanza de qué? Recuerden que Jesús dijo, ¿no? Yo voy pues a preparar un lugar para cada uno de vosotros, porque donde yo esté, también ustedes van a estar conmigo. Esperanza de una vida eterna. Esperanza de la bendición de Dios. Y estas señales seguirán, ¿no? A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son esperanzas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Buscad primeramente mi reino y la justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Poned vuestras peticiones y rogativas delante de mí. Son esperanzas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El Salmo capítulo 37, versículo 4, dice, y confía en Dios y Él hará. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice. Esas son las esperanzas que el Señor nos da. Pero ¿de dónde se produce la esperanza? Dice, de la prueba. O sea que no tenemos que tenerle miedo a las pruebas. Las pruebas van a venir. Recuerden que Satanás dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pruebas vamos a tener todos los días, posiblemente. Pero esas pruebas nos llevan a nosotros
a tener esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, personas hablar mal de Dios, no? Diciendo, ¿dónde está tu Dios? A ver, pues estás en problema. Ahora, ¿dónde está tu Dios? Se te ha muerto un familiar, un ser querido. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces has rogado al Señor y Dios no te contestó? Y muchas veces hemos escuchado esas acusaciones, ¿no? De repente, ¿cómo es que sos cristiano y estás ahí pidiendo limosna? ¿Cómo es que sos cristiano y estás en necesidad? ¿Cómo es que sos cristiano y estás pasando por pruebas? ¿Y sabes por qué Dios permite todo esto? Porque las pruebas, dice, producen esperanza. Y la esperanza nos lleva a nosotros a que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros vencemos la prueba, viene la esperanza, viene el gozo, viene la paciencia, viene el amor, viene la fe. Eso fruto del Espíritu Santo que nos revela en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, hermanos, no estamos solos. Los resultados de la justificación en Cristo Jesús nos llevan a nosotros, a través de Jesucristo, a gozar de todos estos privilegios. ¿Vamos a tener tribulación? Es cierto, vamos a tener tribulación, pero la tribulación produce en nosotros paciencia. La paciencia produce en nosotros prueba, y la prueba esperanza. Y esa esperanza nos lleva a nosotros a no avergonzarnos, sino al contrario, a gozar de los frutos del Espíritu Santo. Confiemos en el Señor. No estamos solos. Dice al versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que el amor de Dios fue más allá de nuestro pecado. Aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Y qué gran privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El aceptar, el buscar a Cristo en nuestras vidas nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos los privilegios de gozar de las bendiciones de Dios. Entonces no estamos solos en este mundo. En el momento que tú buscas al Señor y permite que el Señor entre a tu corazón, entonces vas a tener el favor de Dios a tu lado. Vas a tener la bendición de Dios a tu lado. Romanos 8, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú amas a Dios, todas las cosas vendrán, dice. Van a ser de bendición. Y mucho más si nosotros leemos la palabra de Dios. Mucho más si nos gozamos en llenarnos de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y todo te salga bien. Qué importante es que las cosas nos salgan bien. Qué importante es que nuestra fe se active, ¿no? Estos grandes hombres de la Biblia dice que por la fe hicieron grandes hazañas en Cristo Jesús, en Dios. Confiaron en Dios. Y por la fe conquistaron muchas batallas. ¿Ya?
y ahora están gozando de ese reino celestial. Por la fe nosotros somos justificados en la gracia en Cristo Jesús. Y por la fe también nosotros vamos a ser llevados a ese reino celestial que Jesucristo pueda preparar para cada uno de nosotros. Y mientras estemos en este mundo, dice, por la fe también, todo lo que pidamos al Padre creyendo en su nombre, lo recibiremos. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, dice el Señor. Y si el Señor lo está afirmando, lo único que me queda es creer. Saber de que la esperanza en Cristo Jesús es vida eterna. Y vida en abundancia, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muchas veces nosotros sufrimos, ¿por qué? Por falta de fe. Muchas veces nosotros sufrimos y dejamos que el enemigo ataque nuestra vida. ¿Por qué? Por falta de esa fe en Cristo Jesús. Y a veces no leemos la palabra de Dios, ¿no? Porque si leyéramos la palabra de Dios, imagínate las grandes cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nos deleitemos en la palabra de Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Espera, dice, y confía en Él. El Salmo capítulo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces queremos que las cosas nos salgan bien, confiemos en el Señor. Queremos que vencer toda prueba, confiemos en el Señor. Ya hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay quien nos condene, solamente aquel que resucitó Jesucristo. Y él dice que no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo de su pecado. Y esa es la verdad, esa es la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida, la fe. En este momento de tribulación, si estamos en Cristo Jesús, recuerden que esta tribulación la vamos a pasar, porque esta tribulación va a producir en nosotros paciencia. Y la paciencia va a hacer que produzca en nosotros pruebas. Y esas pruebas nos van a llevar a tener esperanza en Cristo Jesús. Y esa esperanza en Cristo Jesús nos van a llevar a que nosotros gocemos de esos dones y privilegios de los frutos del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Para poder vencer todo obstáculo en este mundo. Y vivir en paz, en gozo, en paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amor, fe y pureza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces confiemos en el Señor y esperemos en el Señor. Amén. Si tú estás pasando pruebas difíciles, es el momento en el cual puedas descargar tus problemas, tus necesidades en el Señor. Recuerda que la prueba produce esperanza. Si tú estás pasando por el valle de la muerte, es el momento que no tengas miedo. Proclama, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo. Y recuerden, ¿no?, que la muerte para el cristiano es ganancia. Si Dios es su voluntad llevarnos, amén. Porque Dios es Dios de los vivos y es Dios de los muertos. Entonces en estos momentos vamos a poner nuestras necesidades delante del Señor.
Yo no sé cuáles son tus problemas, tus necesidades, pero Dios lo sabe. Y el Señor dice, trae tus problemas, tus cargas, que yo las llevaré. Entonces ahí donde esté, incline su rostro y ponga sus problemas, sus necesidades en la mano del Señor. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos agradecerte, Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado de compartir tu palabra. Señor, tú conoces cada necesidad de cada hermano. Tú sabes, Señor, sus problemas, Señor. Tú sabes, Señor, la situación, la tribulación que están pasando, Señor. Pero te pedimos que en estos momentos, Señor, ellos puedan confiar en ti, descargar sus problemas, sus necesidades delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, dice que sean conocidas nuestras peticiones y rogativas delante de ti, que tú las llevarás, Señor. Creemos firmemente en ellas, Señor. En estos momentos nos despojamos de toda preocupación, de toda carga, Señor, de toda necesidad, de toda frustración espiritual en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, esa fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor. Esa fe, esa esperanza, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias porque tus bendiciones están llegando a nuestras puertas, Señor. Y gracias, Padre Celestial, Señor, porque nuestra vida está confiada 100% en ti, Señor. Bendice, Señor, nuestro caminar, que tengamos un día victorioso, Señor, que tengamos una semana victoriosa, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando siempre nuestros pasos, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, el resto de este día, Señor, nuestras familias, Señor. Si hay personas enfermas en este momento, de este lugar declaramos sanidad física, sanidad espiritual sobre sus vidas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ciertamente llevó nuestras enfermedades en la cruz y por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Proclamamos esa palabra sobre sus vidas, Señor, de las personas, Señor, que están postradas en cama, Señor, y declaramos sanidad física y espiritual en sus vidas, Señor. Gracias, papá querido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y por esta palabra que dé fruto al 30, 70 y al 100% de nuestra vida. Para todas las personas que están escuchando a través de esta plataforma, Señor, que tu paz y tu misericordia estén sobre su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.